De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Saludos Buki, soy Yanegat y esto es Boca en Boca, tu encuentro semanal con la literatura, un refugio para autores y lectores que aman las letras. En el programa de hoy nos visita Pamela Ant en un encuentro donde vamos a conversar sobre su mirada del mundo, su forma de contar y aquello que hace única su voz. También tendremos el bloque poético junto a Jesús Manuel y el espacio literario en la voz de Cata Páez, pensado especialmente para ti y sorpresas para que disfrutes 30 minutos de literatura. ¿Me acompañas? Hola mi gente bella, por aquí nuevamente su amiga Clara Grace. Quiero que hablemos de cómo ya no solo buscamos historias en las estanterías de las librerías. Ahora el talento está en un clic de distancia, en esas plataformas digitales que se han convertido en el nuevo hogar de historias increíbles. Y hay 3 nombres que si te gusta perderte una buena trama, tienes que empezar a seguir. Arisa Bon, Esperanza Sánchez y Sofía Ruiz. Empecemos por Arisa Bon. Ella tiene una habilidad especial. Te toma de la mano y te lleva a mundos donde el romance y la fantasía se funden. Sus historias son viajes emocionales, no solo aventuras. Ella escribe para quienes buscan personajes que, mientras exploran mundos imaginarios, también tienen que sanar sus propias heridas y entender sus afectos. Es una mezcla perfecta entre lo épico y lo íntimo. Por otro lado, si lo tuyo es la emoción a flor de piel, la que podrías sentir caminando por la calle, tienes que leer a Esperanza Sánchez. Su estilo es como una charla honesta. Ella pone el foco en lo cotidiano, en decisiones que nos cambian la vida y en vínculos que nos definen. Sus historias se sienten reales, como si estuvieras leyendo el diario de alguien que siente exactamente igual que tú. Para los que buscan que el corazón les lata un poco más rápido, está Sofía Ruiz. Ella se mueve como pez en el agua, entre el drama y la tensión. Sus relatos no te dejan soltar el dispositivo. Construye conflictos tan intensos que te obligan a quedarte hasta el final para ver cómo sus personajes logran salir ilesos o no de la tormenta emocional. Estas 3 escritoras son mucho más que autoras digitales, son el reflejo de una nueva generación que no esperó a que le abrieran la puerta, sino que construyó su propio camino para llegar a miles de lectores. Son voces diversas, frescas y sobre todo apasionadas por lo que cuentan. No se olviden seguir a cada una de estas talentosas autoras en sus redes sociales y nos vemos en una nueva oportunidad. Besos y abrazos. Hola Bootkin, mi nombre es Pamela Ant. Muchas gracias por la invitación. Actualmente soy autora de romance y drama. Mis historias las puedes conseguir en plataformas digitales como lo son Dream, Buenovela, Manu. Bienvenida Pamela Ant al podcast Boca en Boca. Es un placer tenerte esta tarde con nosotros para poder compartir sobre tu novela Madre soltera en apuros, jefe estoy embarazada, conocer sus personajes, también la trama y cómo fue el proceso de narración. Pero antes de comenzar, te invito a que le cuentes a nuestros bookies en qué género escribes y dónde encuentran tus obras. Y como comentamos, vamos a hablar sobre tu novela, comenzando con su protagonista Anya Turner, que ha enfrentado muchas dificultades desde muy jóvenes. ¿Qué te inspiró a construir un personaje con una historia de vida tan desafiante pero tan resiliente? El personaje de Anya Turner se creó para que las lectoras empatizaran con ella, al tener una vida bastante complicada. Una madre enferma, una mujer con problemas económicos, saliendo de una relación abusiva, con un hijo pequeño al cual no tener cómo mantener. Y es allí donde ella deja los valores a un lado y cede a los caprichos de su jefe, algo que, aunque no lo creamos, en la sociedad actual es muy común. El hecho de que Anya llegue a Nox Corp buscando una oportunidad y termine trabajando directamente con el CEO cambia por completo su vida. ¿Qué representa ese nuevo entorno para ella? Para Anya, ingresar a trabajar en Nox Corp significa una nueva oportunidad. Primero, para demostrarse a sí misma que sí puede salir adelante sin tener que estar con un hombre que la maltrataba, sin tener una preparación académica,
Y segundo, porque en realidad necesitaba el dinero para los gastos médicos de su madre, para mantener a su hijo. Entonces, esta oportunidad llegó, le cayó como anillo al dedo porque en realidad la necesitaba. Fue como que esa lucecita al final del túnel. Cassian Knox es un personaje brillante, pero emocionalmente distante. ¿Cómo trabajaste su evolución a lo largo de la historia para mostrar más allá de esa fachada fría? Bueno, la evolución de Cassian Knox se basó básicamente en empatizar. Era una persona muy distante, una persona que le costaba muchísimo demostrar sus sentimientos, y esa fue una de las razones que lo llevó a terminar su relación anterior. Fue por ello que entonces, cuando él conoce a Anya y empieza a darse cuenta de las complicaciones que tiene ella en su vida, él empieza a sentir una necesidad de ayudarla, de auxiliarla de alguna manera. Y es ahí donde se va viendo la evolución del personaje, que pasó de ser un hombre que no le importaba a nadie más que a sí mismo, a una persona que empezaba a querer ayudar a Anya de alguna manera, porque en realidad veía que sinceramente tenía una vida demasiado complicada. La relación entre Anya y Cassian comienza como un acuerdo estratégico para provocar celos. ¿Qué te interesaba explorar con esta dinámica de relación que empieza como una farsa? La ambigüedad de los sentimientos de Cassian, quien aunque no lo pareciera también se encontraba en un dilema. Por una parte estaba su madre, la presión que ésta estaba ejerciendo sobre él para que regresara con su ex, pero también estaba la atracción que sentía por Anya, una mujer que venía con una vida caótica, con problemas a montón, y por quien en cierta parte empezaba a sentir una necesidad de ayudarla. Con esta oportunidad, con este trato calculado que le propuso, él de alguna forma confirmaría qué era lo que tenía más peso, si su obligación como heredero de un gran linaje o sus sentimientos, lo que empezaba a sentir por Anya. De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. A medida que avanza la historia, la tensión entre ambos crece, entre secretos, heridas del pasado y sentimientos que comienzan a aparecer. ¿Cuál dirías que es el verdadero conflicto emocional que enfrentan? El conflicto que atraviesa Cassian primero es reconocer que lo que siente por su secretaria es más que simple atracción, y también admitir también que descubrir que sí podía amar también le costaba, porque digamos que él era un hombre que para él los sentimientos estaban en segundo plano. Y para Anya, bueno, aceptar que no todos los hombres que llegaban a su vida llegaban para lastimarlas de alguna forma. Venía de un pasado bastante traumático, entonces venir y encontrar un hombre que quiere estar a tu lado, que te quiere apoyar, es algo que cuesta digerirlo, precisamente por las heridas del pasado. Comenzaste como lectora en plataformas digitales antes de animarte a escribir tus propias historias. ¿Qué fue lo que finalmente te motivó a dar este paso y comenzar a publicar? Sí, antes de atreverme a escribir, yo leía en diferentes plataformas digitales. Y bueno, digamos que básicamente lo que me impulsó a hacerlo fue como que esa necesidad de contar las historias como yo las imaginaba. ¿Cómo sería contarlas desde mi punto de vista? ¿O cómo quedaría la historia si yo cambiaba ciertas cosas que no me gustaban? Entonces descubrí una pasión que tenía, que no sabía, que era escribir. Amo escribir, amo leer, amo investigar e instruirme antes de tocar ciertos temas en mis historias. Me gusta investigar previamente para hacer algo adecuado. Y bueno, me enamoré definitivamente de la escritura. Muchos autores que nacen en plataformas digitales desarrollan un vínculo muy cercano con sus lectores. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia de compartir tu historia en este tipo de espacios? Demasiado gratificante porque no solamente he conocido lectores maravillosos que me han apoyado desde el inicio, sino también a colegas también que me han enseñado muchísimo. Entonces no solamente desarrollar un vínculo con el lector, sino también con otros compañeros que te enseñan en cierta manera. Es demasiado emocionante ver cómo los lectores disfrutan tus libros, te comentan acerca de lo que sintieron a través de cada capítulo. De verdad que es una experiencia única y maravillosa que de verdad hace que todo el esfuerzo valga la pena.
Mencionaste que estás en un proceso de aprendizaje dentro de la escritura. ¿Qué tipo de historias o emociones te gustaría seguir explorando en tus próximas novelas? Bueno, me gustaría aventurarme en historias de fantasía. Es un género que me encanta, pero que nunca me he atrevido a escribir, entonces como que sería como que algo que quiero explorar. Por supuesto, tengo que pensarlo porque es un tema muy complejo, pero de verdad que me encantaría. Las historias ambientadas en el mundo corporativo suelen adaptarse muy bien a series o películas románticas contemporáneas. Si esta novela se llevara a la pantalla, ¿cómo imaginarías ese universo de Nox Corp? Primeramente para mí sería gratificante que se adaptara una historia mía. Y bueno, particularmente lo imaginaría como una historia que conecte de alguna forma con las personas que la vean. Que así, a pesar de ser personajes literarios, tienen una vida, complicaciones, dilemas, así como nosotros. Si hablamos de audiovisual, no podemos dejar afuera la música. Si la historia de Anya y Cassian tuviera una banda sonora, ¿qué tipo de música acompañaría mejor la evolución de su relación? ¿Algo intenso y dramático o melodías más románticas y emocionales? Creo que sería una mezcla, porque por una parte tenemos los momentos románticos donde se ve el desarrollo de su relación desde el inicio hasta el final, pero también está la parte intensa porque digamos que es como que la parte central o como que el punto de inicio de su relación. Entonces creo que una mezcla se adaptaría a la perfección a la historia de ellos dos. Y hablando del audiovisual, en muchas adaptaciones el momento en que la relación falsa comienza a volverse real suele ser clave para el público. ¿Qué escena crees que sería la más impactante de ver en la pantalla? Definitivamente la cena con el ejecutivo, porque digamos que para Anya el acercamiento con Agri fue una conversación sencilla, una conversación tranquila, pero para Cassian fue donde por primera vez experimentó celos, y ahí fue donde él entendió que no sentía por ella una simple atracción, sino que habían sentimientos más allá. Y para cerrar el bloque y como final de entrevista, hoy muchas historias nacidas en plataformas digitales terminan convirtiéndose en audiolibros o en podcast narrativos. ¿Crees que escuchar esta historia narrada podría ofrecer una experiencia distinta para los lectores? Por supuesto que sí, sería muy diferente. Escuchar que de alguna forma el punto de Cassian o los diálogos de Cassian narrados en la voz masculina, definitivamente que cambiaría la historia y le daría un toque más personal, un toque más real a la historia. Hemos llegado al final de la entrevista. Pamela, ha sido un placer tenerte con nosotros esta tarde para poder compartir un poco más sobre tu novela, conocer sobre los personajes y sobre el proceso de escritura, además de un montón de cosas que nos has contado. Pero antes de despedirnos, te invito a que le recuerdes a los bookies en dónde encuentran tus historias y también los invites a tus redes para que conozcan esta historia de la que hablamos hoy y las otras que has escrito a lo largo de tu carrera. El micrófono es todo tuyo. Mis historias las puedes conseguir en plataformas digitales como lo son Manobot, Buena Vela, Joy Red Dream, Sueño Vela. Y me pueden conseguir en redes como Pamela And Historias. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y gracias a cada uno de los bookies que nos escucharon esta tarde. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más en este podcast con nuestro espacio literario. Hoy vamos a hablar sobre el papel del villano, porque el villano no es un personaje más. Cuando encontramos una historia que capta nuestra atención, tendemos a cometer el error de pensar que todo se trata del protagonista. Nos fijamos en su valor, en sus dudas y en cómo al final logra vencer y ganar. Pero si lo pensamos bien, él es en realidad un personaje reactivo. Está ahí viviendo su vida hasta que algo o alguien lo obliga a moverse. Y ahí es donde entra nuestro personaje de hoy, el villano. Estamos acostumbrados a llamarlo el enemigo. Pero en términos de narrativa, el villano es mucho más que eso. Es el motor de nuestra historia. Porque sin conflicto no existe la historia. Y casi siempre es el antagonista quien llega para romper el orden, para sembrar el caos y sobre todo para obligar a nuestro héroe a mirarse al espejo. Gracias a esa oposición, el protagonista no solo pelea, evoluciona, se ve forzado a superar sus propios medios y a superar sus límites. En cierto sentido, el villano es el maestro más brutal que un héroe puede tener. Si miramos hacia atrás, los villanos solían ser el lobo feroz, la bruja malvada, el monstruo bajo la cama. Eran quienes representaban el mal en su estado más puro, aquello que la sociedad tenía
y temía y quería mantener bajo las sombras. Pero la literatura ha crecido y nosotros con ella. Hoy, los villanos que nos quitan el sueño no son los que son malos simplemente porque sí, sino los que tienen una razón para tener esa maldad. Hablamos de personajes con cicatrices, con deseos incomprendidos o con una visión del mundo que, aunque nos aterre, tiene una lógica interna aplastante. Esos son los villanos que nos fascinan, porque nos hacen dudar de nuestra propia cordura. Cuando entiendes por qué alguien hace lo que hace, esa línea divisoria entre el bien y el mal empieza a borrarse. Por eso nos generan esa mezcla de odio y admiración, porque un villano bien construido no solo desafía al protagonista, nos desafía a nosotros, los lectores que nos atrevemos a ver dentro de su cabeza. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza, las decisiones morales que tomamos y lo que seríamos capaces de hacer si nos empujaran lo suficiente al límite. Así que la próxima vez que te encuentres frente a una gran historia, fíjate bien en ese personaje, porque lejos de ser una figura secundaria, un buen villano es el que sostiene el peso de la trama, el que le da sentido a la luz del héroe, lo lleva al límite para que triunfe en la historia. Y al final del día, es quien nos recuerda que el ser humano es, por encima de todo, una criatura moralmente gris. Gracias a todos y espero que sigan escuchando el podcast. Un saludo. Boca en Boca ha llegado a un nuevo final. Gracias por acompañarme en este viaje de letras, historias y voces que inspiran. Quiero darle un agradecimiento especial a Pamela Ant por abrirnos las puertas a su universo literario. También a Jesús Manuel y a Cata Páez por seguir nutriendo este rincón mágico de palabras. Además, agradecer a Tina Reco Producciones por el amor que le pone a la edición y musicalización de cada uno de los programas. Si te gustó este episodio, compártelo, deja tu comentario y síguenos en Instagram, TikTok y Facebook. Recuerda suscribirte también a nuestros canales de YouTube y Spotify. Y si ya eres parte de la comunidad Buki, sabes que esto recién empieza. Te espero en el próximo episodio con la entrevista a Mayren. Además, compartiremos el espacio literario a cargo de Cata Páez, la sección APA junto a Clara Grace y momentos para sentir la literatura bien cerquita. Desde Boca en Boca te digo gracias y hasta el próximo episodio.